En primer lugar, lo que necesitas para hacer un buen currículum es redactar bien. He notado que muchas veces se cometen fallas ortográficas, se trata de tener un currículum grande cuando uno no tiene historial. El currículum grande lo vas a tener cuando tengas una gran historia, pero para quien comienza, lo que uno tiene es una gran promesa. Entonces, el currículum primero tiene que ser la Virgen María en ortografía, en lenguaje. No puedes, un currículum que te habla, que está mal escrito, con un lenguaje incorrecto, no va a pasar el filtro de un profesional. Es todo lo contrario, una mala carta de presentación. Es una mala carta de presentación. Segundo, el currículum debe ser muy honesto. Tienes que decir la verdad. Sin embargo, ya que la persona que está en la universidad, cuando recién comienza, no tiene un historial de trabajo. Y cuidado, para mí trabajo es cualquier cosa en donde uno trabaje y perciba una remuneración, o incluso si no percibe una remuneración. Trabajo real. No hay forma de hacer práctica de trabajo simulada. Una práctica es un trabajo. Entonces eso ya constituye, una vez que uno lo tiene, ya constituye experiencia de trabajo. Pero supongamos que yo voy a mi primera práctica, primera vez que me estoy postulando a un puesto, debo decir todo aquello que yo puedo dar a la empresa. Y ¿qué buscan las empresas? En esa etapa lo que buscan es gente que tenga tres cosas. Y los tres tienen hambre. Los tres son hambre. Hambre de ser, hambre de aprender y hambre de crecer. Y hambre no quiere decir el ser una persona que voy a destruir a otros para crecer, sino para trabajar en equipo, para añadir valor, para aprender. El deseo de salir adelante. Y no solo de salir adelante uno, sino de hacer crecer al medio en donde estoy trabajando. O sea, uno entra a la empresa a contribuir a su crecimiento. Las pruebas psicológicas son como las inyecciones. Cuanto más dura te pones, más te duele. De manera que en las pruebas psicológicas tenemos que entender primero, el psicólogo es un profesional que tiene que cumplir un trabajo. El trabajo es tratar de alguna manera filtrar a los postulantes a un puesto. El postulante que trata de simular lo que no es, va a ser detectado. Entonces en la prueba psicológica hay que trabajar con el psicólogo. Es decir, si te piden que hagas una multiplicación, multiplica, no te das problema. No te pongas a discutir con el tema. El tema es simplemente conocer cómo eres, qué capacidad tienes para trabajar en equipo, qué capacidad tienes para poder cumplir con ese trabajo, la parte psicológica del trabajo, si te vas a adecuar o no. Tan simple como eso. Si te detectan que no te vas a adecuar, gracias a Dios, porque si no vas a sufrir en ese trabajo. Si no te detectaran, entrarías y después vas a perder el empleo porque no vas a poderte adecuar. De manera que tiene que entender uno que uno no trabaja contra el psicólogo, sino con el psicólogo. Me está ayudando. Y cuando uno entiende que lo está ayudando, simplemente lo ayuda a él a cumplir su trabajo y va a saber que todo sale bien. Y este es un gran secreto de la negociación, pero que uno aprende en la vida. El que va primero pierde. Y te lo explico bien fácil. Todo puesto en una empresa seria, obviamente, tiene un rango mínimo y un rango máximo para ese nivel de puesto. O sea, los puestos en una empresa los van a dividir por niveles. ¿Okay? Y los niveles tienen a su vez subniveles adentro de los niveles, de tal manera que te permita ir ascendiendo a la persona y mejorándola conforme su rendimiento va mejorando. Entonces, si yo entro a una empresa, yo sé que va a haber un nivel en el cual me van a poner a mí, dependiendo de mi experiencia, dependiendo de una serie de factores, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan cuánto quiero ganar, yo no puedo saber cuál es el rango. La pregunta hay que invertirle, decirle cuánto quieren pagar. O sea, a uno le pagan por el valor que agrega la empresa. Cuando uno comienza y no tienes pasado, no hay forma de comparar el valor que puedes agregar. Eso lo vamos a aprender. Entonces mejor es preguntarle cuánto es lo que ustedes pretenden pagar. Hay 80.000 razones para no estar satisfecho. Uno no renuncia al trabajo, renuncia al jefe. De manera que el jefe tiene una gran incidencia en esa felicidad o infelicidad que uno puede sentir, o satisfacción o no satisfacción que uno puede sentir en un trabajo. Normalmente ese es el factor principal. Otro puede ser el tema de sueldo, pero el tema de sueldo es si yo acepté ese sueldo, por el amor de Dios tengo que vivir con él. No pregunté cómo podía crecer. Si yo no estoy creciendo y yo me estoy esforzando para crecer y estoy teniendo logros, algo anda mal. Si yo no me estoy esforzando, pues por simplemente crecimiento vegetativo, eso no se da en las empresas. Nadie te va a pagar más si no rindes más.
A ti te pagan de acuerdo al valor que agregas. Entonces uno tiene que aprender a agregar más valor. Si yo agrego más valor y me esfuerzo por agregar más valor, aprendiendo más, esforzándome más, trabajando más, y con eso no digo trabajando más horas, trabajando más en las horas que trabajo. Mucha gente piensa de que yo trabajo 8 horas, sí, claro, pero ¿cuánto de las 8 horas estás trabajando? Verdaderamente produciendo en lo que tienes que producir, haciendo lo que tienes que hacer, probablemente menos. Bueno, haz un poquito más. Imagínate que si una persona de las 8 horas produce 6 y le aumenta 10%, ese 10% va a ser 6.6 horas, descansó 1.4 en el trabajo, ¿también? 1.4 horas. Esos minutos en la semana son un montón, y en el mes son un montón, y en el año son un montón, para producir muchísimo más, con un poquitito más de trabajo. Entonces, ahora, si le puedes dedicar por las 8 horas sin parar, bien difícil, ¿no? Porque se tiene que tomar algún descanso, qué sé yo. Pero cuando estás trabajando, me estoy trabajando, no estoy perdiendo el tiempo. Y eso es el truco. Entonces, ahora, si yo no estoy satisfecho, a pesar de todo lo que estoy haciendo, pero tengo que ir y hablar con mi jefe. O sea, la gente a veces está insatisfecha, no sabe cómo ir a hablar con el jefe y decirle, oye, yo he hecho esta cosa, estoy haciendo todo esto, y veo que no hay ninguna retribución de la empresa a mi esfuerzo. Es que no estoy bien, estoy haciendo mi esfuerzo, de repente no va en el camino correcto, y conversar. Si uno no pide y no le dan feedback, ¿cómo puedes saber si estás haciendo las cosas bien? De repente no entras a la empresa. De repente hay alguien que se vendió mejor que tú, porque es un tema de venta. Acuérdate, no es que yo voy a contratar a la mejor persona. Nunca se contrata, muy difícilmente, a la mejor persona para el puesto. Siempre se contrata a la persona que mejor se vende para el puesto. ¿Cómo me puedo vender bien? Preparándome, conociéndome. Cuando me pregunten qué debilidades tengo, siendo realista y aceptando que tengo debilidades. Pero no contándoles, ¿cuántas debilidades tiene usted? Empiezo a sacar un rosario de debilidades. No voy a ningún sitio, ¿no es cierto? Tengo que saber cuáles son mis debilidades que pudieran afectar el trabajo, ¿no? Y cuáles son mis fortalezas que tengo que van a generar logros en el trabajo. Tengo que conocerme. La persona que se conoce a sí misma, sus cualidades, sus competencias, sus destrezas, y las puede expresar en público, esa persona la contrata. Así de fácil. Cuando uno va a una reunión, una entrevista, tiene que darse cuenta que todo es a ganar. No hay nada que perder. Nadie te va a despedir. Máximo no te van a contratar. Acabas de conocer a otra persona, que es contacto, y que por otro lado puede pensar en ti. De repente no encajas para ese puesto, para otro, ¿no? Nada es a perder. Entonces, por lo tanto, no debería ponerme nervioso. Sin embargo, nos ponemos nerviosos porque somos seres humanos. Y lo que debo hacer es comunicarle a la persona. Acuérdate que van a contratar a la persona que sea la que mejor se venda. ¿Y qué cosa es venta de una persona? Una persona que te resulta agradable. Yo quiero contratar a una persona que me pueda resolver el problema y que sea agradable trabajar. ¿Qué cosa hace una persona agradable? La sonrisa. Y a veces nos ponemos tan tensos y no sabemos sonreír. Cuando yo te sonrío, como tú lo estás haciendo ahorita, me estás diciendo estoy a gusto contigo. Y yo te estoy diciendo estoy a gusto contigo. Y eso es bien importante en una entrevista. O sea, me pongo tan tenso, me pongo duro. Y me pongo tan serio y me agarro la silla, ¿no? Y yo digo, oye, Dios mío, ¿qué le pasa? Y no estará contento conmigo, yo como entrevistador. Y no es eso, es simplemente que la persona está nerviosa. Entonces uno tiene que ir, relajarse, tranquilo, entrar, ser uno mismo y sonreír. Los ganadores sonríen. Las personas que están contestan consigo mismos. Las personas que están contentas de estar contigo sonríen. Y entonces eso es lo que tenemos que hacer.